Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Sigues caminando sobre viejos territorios, invocando fuerzas que jamás entenderás. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 28 de septiembre del 2013. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, a los profesores que están en el plantón en el Monumento a la Revolución, y seguramente nos están escuchando allá en la cooperativa Cruz Azul Hidalgo. Un saludo e iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Ayer se conmemoró el 53 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, riqueza que hoy está bajo la amenaza de ser entregada formalmente a empresas extranjeras con la reforma energética que propuso el presidente Enrique Peña Nieto, que modifica los artículos 27 y 28 constitucionales, en la que se elimina el texto que dice: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, y también se elimina el texto que señala que no se otorgarán contratos con particulares y se cancelarán los que se hayan otorgado. La propuesta de Peña Nieto establece que el Estado, por el contrario, podrá celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes. Con esta nueva redacción del artículo 27 constitucional, en la reforma energética, que ya se discute en el Senado de la República, pretenden legalizar los contratos inconstitucionales de producción eléctrica y también petrolera, que se han otorgado desde 1992, en el caso de la electricidad, con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que impulsó el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Al encabezar la manifestación por la renacionalización de la industria eléctrica que organizó el Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, también conductor de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, quien está aquí presente, ayer, viernes 27 de septiembre del 2013, dijo que este proceso ilegal de privatización mediante contratos inconstitucionales de cogeneración eléctrica y petrolera han favorecido principalmente a emporios transnacionales como Iberdrola, Unión Fenosa, Mareña, todo ello propiedad de Juan Carlos, rey de España. O sea, nos han vuelto a recolonizar. Entre las beneficiadas también están las estadounidenses AES, Intergreen, Sempra Energy, la canadiense TransAlta, la japonesa Mitsubishi y la belga Tracbel. Con recursos del pueblo se pagaron las inversiones que tenía en nuestro país la Mexican Lion Power Company, la Foreign Company, y se dio paso a la integración de un sector eléctrico que trajera desarrollo y bienestar para nuestra nación. Hoy se prepara una de las más grandes traiciones al pueblo de México. Pretenden abrir las puertas para meterse a explotar el petróleo, las mismas multinacionales que el pueblo de México echó de nuestro país en 1938. Es que regresen las multinacionales como Iberdrola, las del petróleo como las ExxonMobil, las Shell, las Halliburton. Eso queremos para nuestra nación. El proceso de privatización de la luz y el petróleo, el gas y otros energéticos ha provocado el encarecimiento de la electricidad, de la gasolina, del gas natural. Ha cancelado el desarrollo económico del país y de los mexicanos.
Por eso no es el único patrimonio que se está entregando a las transnacionales y a los emporios empresariales mexicanos. En ese mismo proceso está la educación, la salud, la cultura y otros sectores del país, por lo cual organizaciones civiles, sociales y sindicales anunciaron la integración de un frente por el rescate de la nación, al que se sumó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Escuchemos a los dirigentes de los maestros de Oaxaca, Rubén Núñez Guínez, de Chiapas, Manuel Mendoza Vázquez, y de Michoacán, José de Jesús Ortega. A nombre de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, y hoy, más que nunca, de los derechos de los trabajadores de todo el país. Arribamos al Distrito Federal con la consigna de abrogar las reformas al tercero y 73, y esa sigue siendo nuestra consigna única, y hoy la compartimos con todos ustedes para estar en contra de todas las reformas estructurales en la presidencia de la República. Desde Oaxaca estamos en contra de la imposición de las empresas eólicas en el istmo de Tehuantepec y en la costa de nuestro estado. En Chiapas, nuestra lucha se enmarca ante la imposición de las reformas estructurales neoliberales que intentan a toda costa despojarnos del derecho público que tiene este pueblo. Nuestra lucha se enmarca, compañeros, en la defensa de la soberanía nacional, en la defensa de este país que los neoliberales intentan subastar al capital monopolista transnacional y nacional. Por eso, los trabajadores de la educación estamos en la ruta de construir un gran frente amplio donde quepan todos para poder luchar en contra de estas reformas que hunden cada día más en el hambre y la miseria a nuestro pueblo. Con el reconocimiento que la sección 18, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y esta gran multitud de organizaciones sociales y sindicales hace al ESME, va el compromiso de ratificar entre todos nosotros la unidad en la acción. La resistencia civil y pacífica es el instrumento, es el camino. Ayer mismo, 27 de septiembre del 2013, a las 10 de la mañana, en conferencia de prensa, se anunció que intelectuales, diputados federales de distintos partidos, artistas, entre otros sectores, también se sumarán a este frente al que todavía no se le pone nombre formalmente, pero se propone rescatar a la nación. Benito Mirón Lince, exsecretario del Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, anunció en entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia, que se constituirá formalmente el próximo miércoles a las 9 de la mañana, el Frente por el Rescate de la Nación. Se ha venido construyendo un espacio desde la sociedad y cristalizó en lo que hoy se conoce como la Proclama por el Rescate de la Nación. Participa de manera importante la Iglesia progresista, está ahí el obispo Raúl Ver, el padre Miguel Concha, don Pablo González Casanova, por mencionarte unos. Hemos confluido ahí una serie de organizaciones sociales, sindicales, políticas, etcétera. Y lo último que se vio fue esa marcha donde participó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que por cierto en la prensa se manejó como ya la manifestación del ingeniero. No, el ingeniero fue invitado, ¿no? A iniciativa de la Proclama, pues es que se logró que el ingeniero Cuauhtémoc y Andrés Manuel se sentaran, ¿no? Y salió ese documento, un llamamiento en general a todos, ¿no? A todos a defender el país. Entonces, estamos dando a conocer una convocatoria donde estamos llamando a todos. La condición es
estás en contra del modelo neoliberal y estamos en contra del Pacto por México. Y en torno a eso, pues evidentemente ya defender todo lo que tiene que ver con las reformas que nos quieren imponer, ¿no? Se van a integrar muchas organizaciones a este frente, también organizaciones civiles, sindicales, en fin, y lo que aclara Benito Mirón Lince es que no es la organización de Andrés Manuel López Obrador como se manejó, ni la organización de Cuauhtémoc Cárdenas, es una organización de muchas organizaciones, no es un frente amplio. Sí, es un frente nacional de resistencia en contra de las reformas estructurales. Participan los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Frente Sindical Mexicano, el Sindicato Mexicano de Electricistas, y se plantea que estén organizaciones civiles, sociales, populares. Se platicó ya con Cuauhtémoc Cárdenas, él está de acuerdo en participar, con los mismos de Movimiento Regeneración Nacional, la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, y esta es una convocatoria muy amplia, hay una plataforma política, ya existe la convocatoria, y se plantea que entre todos nos pongamos de acuerdo para un plan de actividades único. Se ha reconocido que cada una de las organizaciones por separado no se puede revertir todo este proceso de desmantelamiento del Estado social que establece nuestra propia Constitución. Ayer estaba ahí una diputada federal por el PRD, aunque ellos no son los representantes del PRD, también dijo que iban a estar otros diputados del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, de otros partidos, aunque las instituciones formalmente no estén, porque ya vimos que la dirección del PRD nacional está más bien con Peña Nieto, es gente de Peña Nieto, de hecho están aliados con él, y pues van a ser diputados, senadores y militantes de esos partidos que están en contra de todo ese esquema de privatización y de reformas estructurales. El despertar del gallo. La pregunta de hoy es la siguiente: ¿en qué casos autoriza la Ley Federal del Trabajo impedir o desempeño de alguna persona en una profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos? Visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Jesús Luna, muy buenos días. Un gusto saludarte. Hay muchísimas llamadas del auditorio. Tenemos una pregunta, es de Esmeralda Gámez. Primero manda un saludo a todos los que estamos aquí transmitiendo. Dice, ¿qué se puede hacer en caso de despido injustificado? Que tiene 11 años de antigüedad y es trabajadora de confianza. Su jefe inmediato ejerce violencia psicológica. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues son dos casos ahí lo que está planteando la señora Gámez. Uno es el despido injustificado, aunque sea trabajador de confianza, aunque la ley prevé que los trabajadores de confianza no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, pero aún así un despido de una trabajadora de confianza tiene que estar debidamente documentado y sobre todo comprobado que es una trabajadora que faltó alguna de las causales por las cuales puede ser despedida. Lo que se le sugiere a la señora Gámez es que pueda presentar su demanda. Tiene el derecho a solicitar su reinstalación o indemnización, lo que ella prefiera. Lo recomendable es que pida reinstalación, sobre todo por los años de antigüedad que ya tiene, y que le puedan servir para un futuro, quizás posiblemente una pensión o jubilación, dependiendo del trabajo. Respecto a la violencia, lo más recomendable es que acuda a la Comisión de Derechos Humanos, al estatal, en una primera instancia, a denunciar este tipo de hechos, y dependiendo la gravedad de esta violencia que se le pueda ejercer, incluso puede levantar un acta ante un ministerio público, porque en materia laboral es un poco más complicado demostrar esa violencia, y aunque existe falta de probidad por falta de los que la ejerzan, pero es un poco más complicado en materia laboral. Lo más conveniente es que se vaya al Ministerio Público o a Derechos Humanos. ¿Nos puede dar su teléfono, licenciado? Con todo gusto, es 55 16 77 97 88. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamada. Luis Medina de San Luis Potosí. Él dice que este complemento inconstitucional e ilegal de los contratos que le están asignando al Congreso del Rey de España, o que hablemos más, que complementemos.
Martín. Sí, las empresas como Iberdrola, Unión Fenosa, Repsol, que son de este complejo español, todas están vinculadas con el rey de España y les han entregado contratos de manera directa para generar electricidad como productores independientes de energía. Ellos se la venden a la CFE y CFE la revende, y quien se lleva las divisas pues son estas empresas que son del rey Juan Carlos de España. Por eso planteamos que la reconquista de los españoles, no nada más en energía, también están en telecomunicaciones como Telefónica, Movistar, en la banca, Banco Bilbao Vizcaya. Todas estas empresas españolas pues son las que están saqueando los recursos de nuestra nación. Dice la señora Julieta García de Iztapalapa, de la colonia Progreso, que ayer pasaron por su colonia camionetas de CFE anunciando que les van a cortar la luz a quienes no hayan pagado, que tengan su demanda en la Profeco, y se establece que una vez que uno interpone la demanda no se paga sino hasta que se resuelva el conflicto. Dice que el problema es que hay mucha gente que tiene sus medidores afuera y que pues les van a quitar la luz aunque estén con la demanda. ¿Qué pueden hacer? Bueno, aquí el tema es que los que andan en las camionetas no son la autoridad para ver si vale o no vale la queja ante Profeco. Quien tiene que llamar es la Procuraduría Federal del Consumidor, y la propia ley establece que no se puede cortar el suministro en tanto no haya una conciliación de las partes. Y como está la Profeco pues llena de quejas, pues no puede deliberar todas las audiencias de las miles y miles y que se siguen acumulando. Lo que les pedimos es que se organicen en comités de usuarios para que entre todos los vecinos defiendan el servicio público de electricidad. Sí, y pueden venir a Insurgentes. Número 98 en el lobby. Tenemos atención todos los días, de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Y Margarita o Margarito Santos de Tláhuac dice que mañana va a haber una marcha de padres de familia en apoyo a los maestros. Mañana 29 a las 10 de la mañana de Tláhuac a Xochimilco. En Popeye le enviamos un saludo, ya dice que se siente mejor, ya lo extrañamos el Popeye aquí en el programa y en el sindicato. Robert García de Prepas del Distrito Federal saluda a todos los que estamos en este programa transmitiendo el día de hoy. Sí, un saludo al Popeye, que se recupere pronto. También un saludo a David Muñoz, quien está en los controles técnicos y hace posible que usted nos escuche en sus hogares. A Andrea Luna, quien está ayudándonos a contestar los teléfonos. Y también al amigo bombero Antonio Peregrino Rojo, quien también nos está apoyando en los teléfonos. Todos ellos son colaboradores voluntarios de Frecuencia Laboral. Y Martín, hoy nos acompañan en el estudio cooperativistas de la Cruz Azul. ¿Por qué no los presentan? Sí, se encuentran con nosotros Armando Valverde, quien es el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, y Saúl Ángeles Cepeda, quien es el vocero del Consejo. Están aquí para hablarnos sobre la problemática que enfrenta esta de las más importantes cooperativas productoras de cemento de todo el país y de Latinoamérica. Hay un problema grave que vale la pena que los radioescuchas se enteren de lo que está pasando allá con los cooperativistas. Bienvenidos, compañeros. Pues muy buenos días, amable auditorio, muy buenos días, Martín. Nos da mucho gusto estar en estos momentos y para manifestarnos, para hablar acerca de la problemática de una manera muy breve, pero quisiéramos comentarles que somos una cooperativa aproximadamente de 950 socios, la cual es la tercera productora de cemento en el país. En una cooperativa todos los trabajadores son socios, lo que aportamos es trabajo, no aportamos capital. Sin embargo, desde hace aproximadamente más de 25 años, Guillermo Álvarez Cuevas está fungiendo ilegalmente como director general, el cual la Ley General de Sociedades Cooperativas, en su artículo 41, menciona que el Consejo de Administración en una cooperativa es el que tiene la representación social y la firma social, y el que designa a los gerentes y directores de la empresa. Sin embargo, desde el 2002, en las bases constitutivas, ilegalmente se abrogó o se le dieron esas facultades a Guillermo Álvarez, manipulando a los socios, a la Asamblea General. En una cooperativa, la Asamblea General está conformada por todos los socios. En este caso, es la máxima autoridad, pero no puede estar por encima de la ley.
Aunado a esto, la cooperativa Cruz Azul es el dueño del equipo de fútbol Cruz Azul también. Sin embargo, la cooperativa tiene aproximadamente 20 empresas que giran alrededor de la misma. En todas, Guillermo Álvarez es el gerente general o el director general. Nosotros fuimos elegidos el 31 de julio del 2010 como consejeros. Quisimos que él nos diera rendición de cuentas, le pedimos rendición de cuentas y convocamos una asamblea el 22 de enero del 2011, se suspendió y posteriormente se concluyó el 12 de febrero del mismo año, el cual, maniobrando y de una manera totalmente ilegal, nos suspendieron a 6 compañeros del Consejo de Administración, al compañero Saúl Ángeles también, que él es socio, y a 2 compañeros del Consejo de Vigilancia y a un compañero de la Comisión de Conciliación de Arbitraje. A los 10 compañeros nos suspendieron porque nosotros lo que pretendíamos era rendir el informe en donde las auditorías de los grandes despachos de México y del mundo, como es KPMG, Deloitte, Ernst & Young, Protiviti, habían detectado bastantes irregularidades en la administración de Guillermo Álvarez Cuevas. Él, como reitero, maniobró de tal manera para que nosotros no pudiéramos dar el informe en esa asamblea del 12 de febrero del 2011. Maniobró e incluso puso otros puntos, los cuales es totalmente ilegal. Hicimos demandas civiles, las cuales hasta la fecha ya tenemos ganadas. Sin embargo, él sigue maniobrando porque de ninguna manera quiere que entremos a la cooperativa y destapemos todo lo que la evidencia de las irregularidades y de la administración que hay en la cooperativa. ¿Y por qué no nos describen, Saúl, cuáles son esas irregularidades? Bien, como lo decía nuestro compañero Armando, las auditorías pusieron en evidencia todas las irregularidades, por decirlo así, porque nosotros no lo podemos calificar como delito, eso lo hace la autoridad, pero evidentemente hay una administración fraudulenta de Guillermo Álvarez Cuevas, que bien vale la pena decir, es hijo de Guillermo Álvarez Macías, el padre que estuvo desde 1953 hasta 1976 como gerente general en aquel tiempo, director general de ahora, más de 23 años. Guillermo tiene de facto más de 25 años o 25 años al frente de la cooperativa. Si la cooperativa nació en 1931 y estamos en el 2013, tiene 82 años. Quiere decir que casi 50 años de los 82 años que tiene la vida cooperativa de Cruz Azul ha estado bajo la égida de la familia Álvarez Cuevas, que ni siquiera son fundadores ni tienen orígenes en el estado de Hidalgo. Vamos, una serie de cuestiones difíciles. En concreto, toda la problemática es que afortunadamente la industria del cemento es un extraordinario negocio que ha dado utilidades, vamos a decirlo en términos comunes, utilidades importantes, pero que no han sido distribuidas como debería de ser en una cooperativa entre todos los que la generan, sino que ha sido un abuso excesivo de parte de Guillermo Álvarez y su grupo de gentes para beneficiarse un pequeño número de personas e incluso beneficiar a personas externas, no totalmente ajenas a la cooperativa. La lucha, lo que se persigue concretamente en esta lucha es que Guillermo Álvarez deje de mantener el oscurantismo, la opacidad en el manejo de las cuentas de la cooperativa, en el manejo de la administración de la cooperativa, rinda cuentas con toda transparencia, con toda legalidad,
para que la gente esté correctamente enterada de cuáles son las verdaderas finanzas, la realidad económica de la cooperativa, pero sobre todo, aparte de legalidad, de transparencia y de rendición de cuentas, aparte de eso, que haya más justicia, que la riqueza se distribuya entre los que la generan, no solo entre unos cuantos, porque no son los dueños de la cooperativa. Aquí uno de los fondos del conflicto es que han venido preparando las condiciones para acabar con la cooperativa Cruz Azul. Hay una serie de marcas extranjeras, principalmente estadounidenses, que buscan apoderarse de esta noble industria, porque, por ejemplo, ahí en Cruz Azul todas las minas para producción de cemento todavía tienen para más de 100 años producir, y se han expandido a otros sectores del país, a otras áreas del país. Ese es el fondo, acabar con la cooperativa, acabar con los derechos de los cooperativistas. Han venido disminuyendo el número de socios, han hecho empresas para hacer las actividades propias de los cooperativistas, y bueno, la distribución de los ingresos, las utilidades no son en beneficio de los cooperativistas directamente. Hay un grupo importante de jubilados de la cooperativa, que imagínate, quiebra la cooperativa, ¿cuál va a ser su futuro de este grupo? Entonces lo que se observa aquí es que hay intereses de gente del gobierno federal, gobiernos en los estados metidos para acabar con la cooperativa Cruz Azul. ¿Por qué no nos dicen en un minuto un mensaje que quieran darle a la sociedad? ¿Cómo no? Pues yo quisiera enviar un mensaje a mis compañeros, tanto del estado de Hidalgo como de Oaxaca, en donde se concentran la mayoría de los compañeros socios, para que piensen, para que se concienticen más en pedir la rendición de cuentas a este señor, porque el meollo del asunto es que él quiere acabar con la cooperativa. Los ha engañado con moneditas, desafortunadamente, pero sinceramente es un mensaje para que nuestros compañeros tengan mayor conciencia. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Les vamos a dar otro minuto para que digan algo importante los compañeros de la cooperativa Cruz Azul. Sí, gracias a la verticalidad con que en este caso ha actuado el Poder Judicial en Cruz Azul. Tenemos 3 demandas civiles mercantiles, que son las 3 demandas primordiales. Una en donde se regresan las facultades que por ley le corresponden al Consejo y no al director, que así las ejerció durante más de 25 años. La segunda, donde la expulsión de la cooperativa es nula desde su origen. La segunda y la tercera hablan de lo mismo, una es suspensión y la otra es exclusión. Estas demandas han llegado incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las ha resuelto totalmente a nuestro favor. Y estamos en proceso de ejecución ya desde hace algunas semanas, tratando de ejecutarlas, pero bueno, pues aquí es donde las relaciones, el poder, las influencias que Guillermo Álvarez Cuevas construyó durante más de 25 años y las prebendas que ha otorgado a diferentes instancias, pues han impedido que por el momento se puedan ejecutar. Pero estamos plenamente confiados de que este nuevo manejo, esta nueva incorporación a estos medios de comunicación, a estas alianzas que estamos teniendo, nos van a dar la fortaleza para que incluso las cuestiones penales, que son muy importantes, también caminen y esto fortalezca la ejecución inmediata de las cuestiones mercantiles. Eso es lo que podríamos decir. Bueno, pues muy bien, nosotros vamos a publicar la información que están dando aquí en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ya saben, a partir del domingo en la tarde o en la noche, pero el lunes con toda seguridad ya va a estar ahí. El programa lo pueden oír en repetición toda la semana a partir de mañana temprano, ya está ahí. Quiero saludar a Alfonso Becerra, quien le debo el saludo de la semana pasada. Como se me esconde, no lo veía, pero anda por aquí entregándonos las llamadas. Dice el ingeniero Pedro Mireles del Politécnico, él es egresado del Politécnico, que se puede aumentar el valor del peso contra el dólar o euro de manera muy fácil comercializando la plata. Pues sí, mire, se podría
aumentar incluso la riqueza nacional, pero hay gente que está especulando y hay gente que está apropiándose de los bienes nacionales y entregándoselos a transnacionales. Tenemos más llamadas. Sí, nos habla Carmen Soto, ella es jubilada del ISSSTE, y felicita al programa, que ya está amparada contra el corte de luz, y entonces la CFE tomaron y le cortaron desde julio, y aún así le sigue llegando el cobro que puede hacer. Le invitamos, hay una mesa de atención en Altavilla, ahí en Ecatepec, son compañeros nuestros que están haciendo apoyo en tema de quejas y incluso ayudándoles en el tema del suministro. Dice que el doctor que en Ecatepec siguen esperando las obras que prometió Erubiel, y que hay que tener cuidado con Benito Mirón porque ha tenido amargas experiencias. Francisco Vázquez, ese es es de Mexicali, dice, les avisaron a los padres de familia que tienen que pagar los libros del plantel. O sea, ya empiezan a aplicar la reforma educativa, que es la privatización de la educación. Hay que pagar todo, libros, no nada más libros, hay que pagar el mantenimiento, pintarla, y las cuotas que tanto han pregonado, pues ahora ya van a ser legales porque les dan autonomía. Dice, te doy autonomía a un plantel, pero entonces tú hazte cargo del plantel. Ya los padres de familia tienen que hacerse cargo de los planteles, y esa es la parte que le quitaron de la Constitución, la gratuidad, se la quitaron. Claro, y también el agua. Y en Aguascalientes y en las zonas donde hay mucha escasez del agua le están cobrando hasta por litro de agua. Si el niño consume 1 litro tiene un costo. Si consume 2 porque va al baño, o 3, imagínense, son 14 o 20 litros. Si va uno al baño, pues ¿cuánto va a pagar cada papá? Que se lleven su vacinilla, porque no van a tener para pagar tanto. Eso es lo que están peleando los maestros, y lo que mucha gente hasta ahorita no ha entendido, y por eso de no están contra sus movilizaciones, pues que sí bloquean el tránsito, pero están luchando por la educación pública, gratuita y laica, que es un derecho humano, además, un derecho humano consagrado en la Carta de los Derechos Civiles, Culturales, Económicos, Sociales, pero pues no los quieren quitar. Entonces hay que reclamar que se respeten esos derechos. En más información, en la Cámara de Diputados comenzó a analizarse en la Comisión de Hacienda y Crédito Público la reforma fiscal, que en realidad son 13 decretos que incluyen la Ley de Ingresos, que aumentará el pago de impuestos, la Ley de Ingresos por hidrocarburos, que es una reforma energética disfrazada, la reforma para la creación de la pensión universal y el seguro de desempleo, el presupuesto para el próximo año, así como la reforma a 3 artículos constitucionales, al 4, 73 y 123 en materia de seguridad social, que es un engaño, y propone eliminar el derecho a la cesación involuntaria, de acuerdo al análisis del doctor Luis Manuel Pérez Pantoja, investigador y docente de la Maestría de Ciencias de la Salud de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de México, plantel Xochimilco, Perón es de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sí, eso hay que corregirlo porque la vez pasada también nos equivocamos. Es de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Xochimilco, y él anunció que el 16 de octubre del 2013 organizará junto con algunos diputados federales un foro sobre esta reforma en materia de seguridad social allá en la Cámara de Diputados, pero dice que lo más paradójico es que Peña Nieto está planteando una ley para crear el seguro de desempleo, pero curiosamente propone eliminar precisamente unas líneas del artículo 123 constitucional que otorgan el derecho a la cesación involuntaria, que paradójicamente es la que garantiza constitucionalmente el seguro de desempleo. Vamos a escuchar lo que nos dijo. El que se elimine de la fracción que menciona que la seguridad social es de utilidad pública y que comprende los ramos de accidentes, enfermedad, maternidad, vejez, es decir, los diferentes tipos de seguros, incluye el seguro obligatorio del IMSS, el que desaparezca esa parte cuando el trabajador pierde involuntariamente su trabajo, pues lo que va a significar es que ya es un derecho que no está incluido a nivel de la máxima norma jurídica, que en este caso es la Constitución de la República. Y entonces, en todo caso, se puede ir a leyes secundarias y en su momento
que es lo que yo vislumbro, como ya desapareció del nivel constitucional, pues la privatización del seguro social resulta ya algo más atractivo para las empresas privadas aseguradoras. La cesación involuntaria, dentro de eso, ¿qué sería? Lo que están haciendo es el seguro de desempleo. Esa parte de cesación involuntaria es lo que daría lugar a que se estableciera el seguro de desempleo, o que el seguro de desempleo lo tenga que dar la institución o las instituciones de seguridad social. Ya no va a estar dentro de la cobertura de seguros que incluya la seguridad social. En términos generales, entonces, esa parte no se cumplía. Que yo conozca, solamente el gobierno del Distrito Federal tiene un seguro de desempleo. En los hechos sí ha sido algo que era prácticamente letra muerta, pero que estaba contemplado. Y en un momento dado era sujeto a solicitar su cumplimiento. Y ahora ya no lo va a estar. Bueno, pues explica él que van a quitar eso de la cesación involuntaria y que precisamente cesación involuntaria significa seguro de desempleo, pero en la Constitución, y nos van a quitar ese derecho que aunque nadie lo ha ejercido, el Seguro Social estaba obligado a dar seguro de desempleo. Por eso hay que conocer las leyes, hay que leerlas. El miércoles 25 de septiembre del 2013, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó a realizar audiencias públicas. Ahora sí están haciendo audiencias públicas y tiene en la lista escuchar a 66 organizaciones de contribuyentes. Hasta ahí todo pues estaba muy bien, ¿no? Pues audiencias públicas, que era lo que estábamos reclamando. Pero resulta que el presidente de esta Comisión de Hacienda, el panista José Isabel Trejo, anunció que el 20 de octubre próximos, o sea, en 4 semanas más o menos, la Cámara de Diputados tendrá lista la dictaminación de todo este paquete fiscal en materia de ingresos, incluyendo la reforma en materia de seguridad social y la reforma energética disfrazada de ley de hidrocarburos. Al respecto, la diputada federal Socorro Ceseña, secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dijo que son tan apresuradas las audiencias públicas que se están realizando que todo indica que solo buscan validar un dictamen que ya les fue dictado, valga la redundancia, desde la Presidencia de la República, como ocurrió como la reforma financiera. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo. Dijo que incluso por eso están tratando de acelerar el Frente de Rescate Nacional, porque van a aprobar todo este paquete, y pone como ejemplo que la reforma en materia financiera ya venía con un dictamen consolidado. O sea, discutiera lo que discutiera la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ya estaba pactado en el famoso Pacto por México. O sea, ¿para qué le estamos pagando a 500 diputados y a 128 senadores? ¿Para qué? O sea, es un gasto innecesario. Lo que debemos reclamar es que exista realmente un poder autónomo, el Congreso, el Poder Legislativo, y que todos estos señores pues se vayan a su casa, porque realmente no están haciendo nada, excepto algunos pocos que están reclamando precisamente que el Poder Legislativo pues no está cumpliendo una función de contrapeso del Poder Ejecutivo, sino que se está sumando sumisamente a lo que diga el presidente y el Pacto por México. Entre ellos pues están partidos que antes eran de oposición y que ahora pues ya están sumados a este proyecto. Vamos a escuchar. Si tú analizas qué ha pasado en este primer año de la 62 legislatura, ha sido una flagrante violación constante y permanente del trabajo parlamentario. Llegan con su propuesta, como llegaron con la reforma financiera, que fueron 34 decretos por ahí más o menos, con un dictamen consolidado. Ellos traen esta dinámica y así la van a querer seguir haciendo. Es algo que nosotros hemos manifestado que estamos en contra, porque un tema tan importante como son las finanzas de un país, la reforma fiscal y la energética, no es posible que se quiera dar sobre las rodillas y de manera muy violatoria al procedimiento que señala la misma Cámara de Diputados. Quiero adelantar una noticia que es sobre las inundaciones. El pasado martes 25 de septiembre del 2013, la Cámara de Diputados acordó orientar 5,000 millones de pesos aproximadamente para destinarla al rescate de
pues muchísima gente que está bajo el agua o que perdió sus bienes en 22 estados de la República, pero lo van a hacer destapando un hoyo, o sea, van a tapar un hoyo destapando otro hoyo, dice, porque esos recursos los tomará del programa para la reactivación del sector agropecuario y se reorientará a los mismos estados que se tenía previsto ayudar con este programa. O sea, realmente no va a haber ayuda. Por el contrario, dice el diputado federal Sebastián Alonso de la Rosa Peláez, secretario de Comisión de Desarrollo Rural, que más bien pues esta población que de por sí era pobre se va a quedar más pobre porque ya no va a haber apoyo para el desarrollo rural, y sí, bueno, lo van a orientar para el rescate de las inundaciones, pero dice que es solo una pose. De las dos regiones más pobres de Guerrero, que son la Costa Chica y la montaña, pues las dos fueron muy lastimadas. Hay comunidades que perdieron las siembras de ajonjolí, de maíz, huertas de plátano, huertas de coco. Pequeños ganaderos perdieron su ganado. Los señores del campo perdieron sus burros, perdieron sus caballos, se los llevó el río. Gente que de por sí no tenía nada, perdió su casa, perdió su ropa, perdió su cama. De por sí la zona es muy pobre, no hay empleo, no hay productividad que genere este empleo. Por eso me opuse a que se tomaran los recursos de este programa de reactivación que se había anunciado por el presidente. Me opuse a que ese recurso se usara para la reconstrucción, porque si ya son recursos que estaban destinados para una finalidad, pues una emergencia supone la búsqueda de nuevos recursos, no de disponer de los que ya estaban. Pero además es un engaño porque se va a reorientar eso para los estados afectados, y esos estados afectados son 24 estados de la República. ¿Realmente qué es lo que se va a reorientar? Es un mínimo de recursos, solamente la pose. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Van a quedar llamadas para la próxima semana, pero voy a saludar a quienes nos están llamando: Celestino Herrera de San Luis Potosí, Arturo Higuera de Iztapalapa, de Atizapán, Lorenzo de Paul de Almoloya de Juárez, Rocío Aguilar de Catepec, Ángel Cervantes de la delegación Cuauhtémoc, Ángel Ríos de Morelos, de Cuautla, y él hace 2 llamadas. Ahorita las voy a leer rápido a ver si las puedo resumir, pero por lo pronto nos vamos a un ring laboral. Tenemos un invitado, Martín. Sí, nos acompaña al estudio en transmisión de Frecuencia Laboral Dante López, miembro de la Procedex, Asociación Civil, Proyecto de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, asociación civil que asesora ejidatarios de la Sierrita en Durango, quienes hace aproximadamente 8 años le rentaron sus tierras a una empresa minera canadiense con la promesa de que generaría empleos, construiría escuelas, los dotaría de agua potable, entre otros beneficios, pero lejos de ello están en riesgo de ser despojados, lo cual dibuja lo que ocurriría con las empresas transnacionales con las que se pretende legalizar los contratos para compartir la utilidad de la explotación minera, petrolera y eléctrica. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Muy buenos días, Lourdes, Martín, muchas gracias por su espacio. Pues efectivamente, nosotros somos una organización de defensa de derechos económicos, sociales y culturales. Desde el 2007 acompañamos al Ejido La Sierrita en su proceso de defensa de derechos humanos a la tierra, territorio y bienes naturales. Ellos están en un proceso de lucha en contra de una empresa canadiense, de capital canadiense, empresa minera que se llama Exelon Resources Inc. Esta empresa se encuentra ubicada y operando en la mina La Platosa en Durango. Extraen de ahí plata, cromo y zinc. Y en el 2008, a partir precisamente de un proceso de lucha donde los ejidatarios decidieron utilizar su tierra para manifestarse y de esa manera impedir las operaciones de la mina, fue que lograron un contrato justo y equitativo, entre otras varias cláusulas que tiene, donde se beneficia al ejido. Sin embargo, muchas de estas cláusulas no se han cumplido. Es decir, a pesar de que hay un contrato donde dice que la empresa se compromete, por ejemplo, a darle al ejido la concesión del transporte de mineral, a darle al ejido
la concesión del comedor de los trabajadores, a darle al ejido la construcción de una planta tratadora de agua. La empresa no lo ha cumplido. Y además de eso, en el 2011, en marzo del 2011, la empresa exploró fuera de las 1.100 hectáreas que tiene rentadas a la mina. La empresa exploró, hizo barrenos fuera de esas 1.100 hectáreas, lo cual constituye una violación a la cláusula sexta del contrato de ocupación temporal que tienen los ejidatarios de la Sierrita. En este sentido, el ejido empezó un proceso de negociación con la empresa, un proceso en donde iban a revisar las cláusulas que ha incumplido, las cláusulas que ha violado y las cláusulas que podría mejorar. Hubo una serie de negociaciones desde noviembre del 2011 hasta julio del 2012. El 8 de julio del 2012, después de que la empresa no resolvió la serie de demandas que le estaba haciendo a la empresa, decidieron irse a una manifestación pacífica permanente en la mina. De esa manera, con la intención de presionar y llegar a un arreglo político, ¿no? Sin embargo, el 29 de agosto fueron desalojados por elementos de la Policía Federal, del Ejército, de la Policía Estatal y de la Policía Municipal. Alrededor de 100 elementos, incluso el Ejército estaba apostado entre los matorrales, como si fueran delincuentes del crimen organizado. O sea, un operativo que muy pocas veces o tal vez nunca se le ha visto a líderes del capo tan grandes como el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, ¿no? Pero son ejidatarios y dueños de la tierra donde está extrayendo la riqueza. ¿Quién se la queda? Se la queda la empresa extranjera, que paga una concesión súper barata por ella. Y en cambio los dueños de la tierra pues no se llevan nada, se llevan las obras, y a pesar de que hay un contrato escrito, no lo cumplen. Es por eso que entonces el año pasado meten una demanda por la rescisión del contrato, es decir, para que les devuelvan las tierras. Y en este proceso en el que ahorita se encuentra, el ejido está empujando fuerte para que se ha escuchado en los diferentes espacios, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Ha acudido a Canadá a exponer el caso, ha acudido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, Francia, en una reunión anual que tuvieron los puntos nacional de contacto de cada país que representa, y estaba haciendo un ejercicio de presión, lo cual ha permitido que haya hasta este momento un desarrollo, si no malo, sí aceptable del proceso legal en el Tribunal Unitario Agrario, que se encuentra en el sexto tribunal, que se encuentra en Torreón. Pero fíjense cómo es un ejemplo, y la Sierrita puede ser como el maestro de todos los grupos de ejidatarios que están siendo tentados por las transnacionales para que les renten las tierras, porque el gobierno de Peña Nieto les dio la concesión, pero no pueden hacer nada si el ejidatario o los comuneros o los pequeños propietarios no les dan el permiso para pues depredar, porque lo que realmente hacen es depredar, llevarse la riqueza. Dicen que han sacado más oro y plata en estos últimos 10 años que en todo el periodo de la conquista. ¿Y qué nos ha quedado a los mexicanos? Prácticamente nada. Estamos regresando a la época del porfiriato, porque las Fuerzas Armadas defendían en aquella época las multinacionales. Está el caso de Cananea, cuando los trabajadores se organizan para una huelga, pues Porfirio Díaz manda a las Fuerzas Armadas y también los estadounidenses y a masacrar a los trabajadores. Hoy el ejército, la PFP, al servicio de las multinacionales. O sea, ¿cómo el Estado de Derecho pues se violenta en contra de los propios mexicanos con unas instituciones que las tienen secuestradas, este grupo de gentes neoliberales, y defendiendo a las canadienses en lugar de que defiendan a los propios mexicanos, ¿no? Y si los demandan pueden perder la nacionalidad, ¿eh? Constitucionalmente se establece que un ejército o un policía o un mexicano cualquiera que defienda intereses extranjeros, por ese hecho pierde la nacionalidad, y estaría bueno meterles una demanda por eso. Pues tanto el ejército, la policía, como también los gobiernos, las autoridades, el gobernador de Durango, que permitió, el gobierno federal que lo permitió. Pero algo importante, y es algo que le da mucha fortaleza al ejido, es que cuenta con el apoyo de los trabajadores mineros. Hay una sección que se constituyó, que es la sección 309 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que en vez de ponerse en contra de los dueños de la tierra, como ha pasado en Oaxaca, Chiapas, que incluso son quienes asesinan a los dueños de la tierra,
son aliados. Bueno, pues muchas gracias, ya nos corretea el tiempo. Invitamos a Magariño, quien estuvo aquí la semana pasada, para que nos explicara con bolitas y palitos por qué dice que las cartas designatarias del SAE son peligrosas y que no las deben firmar. Buenos días, un saludo a los compañeros de la Resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y a los compañeros jubilados. Brevemente y rápidamente voy a dar lectura a las fechas de la supervivencia y tocamos designatarias. Esta semana que viene continúa el evento de supervivencia. Los compañeros que tengan en su primer apellido como inicial la letra D, E, F, G, H pasarán supervivencia del 27 de septiembre al 2 de octubre. Los que tengan I, J, K, L, M pasarán supervivencia del 3 al 8 de octubre. N, O, P, Q, R del 9 al 14 de octubre. Y S, T, U, V, W, X, Y, Z del 15 al 18 de octubre. Hay que pasar este evento de supervivencia porque esto garantiza la continuación del pago de nuestras cuotas diarias de jubilación. Hemos estado consultando por ahí con algunos conocedores de la materia. El contrato colectivo señala que el sindicato creó esta prestación de seguro sindical para el beneficio de los familiares o beneficiarios o dependientes económicos de sus agremiados. Entonces, de tal suerte que esto que está manejando el SAE lo está haciendo de manera unilateral y abusiva. Y aquí tengo a la mano un formato que da el SAE, tratando de convencer a los trabajadores de que firmen esto para reasignar a los beneficiarios en caso de fallecimiento u otras condiciones. Es un formato ilegal porque dice formato único de carta abierta y luego señala el texto que es para el pago del importe de un seguro. ¿Qué seguro? No refiere a qué se concreta esta carta, y luego, como se observa a los compañeros panelistas, no hay ninguna secrecía. En la fracción segunda de la cláusula 112 del contrato colectivo de trabajo tenemos la obligación, los trabajadores y jubilados, de llenar nuestras cartas designatarias, cerrarlas y lacrarlas. Esa es una obligación de nosotros, y consultando con los conocedores de la materia nos han dicho que este mecanismo que encontró el Sindicato Mexicano de Electricistas ante el patrón es un mecanismo sensacional, así lo han dicho, con esas palabras. ¿Por qué? Porque aun cuando ya esté en desuso el testamento hológrafo, hoy hay más testamentos abiertos y cerrados. Esta carta designataria que firmamos, cerramos y lacramos es perfectamente legal y válida, y lo que está haciendo el SAE a través de este formato único de carta abierta es entrampar a los trabajadores para en un momento dado conculcar sus derechos con un seguro sindical. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.